Y el día de hoy venimos con un tema maravilloso porque es algo que trabajamos con los estudiantes, clase a clase, sesión a sesión, a través de los asesoramientos, y es acerca de cómo superar ese miedo escénico que muchas veces a nosotros nos paraliza. Tanto niños como adolescentes, que muchas veces son por cuestiones de temores ya inherentes en ellos, ¿no? Ujú, En claro. otros casos son porque son tan perfeccionistas que quieren que salga todo perfecto y tienen miedo a equivocarse. Como lo hemos dicho miles de veces en varios episodios, el fracaso simplemente es una oportunidad para ser mejores. La respiración es básico para poder controlar los nervios y para hacer que encuentres el equilibrio Totalmente de acuerdo. para poder salvar cualquier bloqueo que puedas tener. ¿Alguna vez te paralizaste al exponer? ¿O sentiste que tus ideas se evaporaron? Quédate hasta el final de este episodio, que hoy hablaremos sobre algunas técnicas para superar el miedo escénico. Y también vamos a hablar sobre la improvisación escénica y cómo desarrollarla. Mi nombre es Diego Salinas Yo soy Antonio Salinas. y esto es Edel Podcast. Muy bien. Iniciamos un episodio más, papá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, maravilloso ver cómo te vas desarrollando en los talleres. Ayer cuando estuve observando tu taller, vi a esos Sí. chicos campeones realmente muy emocionados, muy apasionados Sí, con lo que estás haciendo, ¿no? Y mucha veo que tienen sabiduría. realmente de diferentes edades y eso me da muchísimo gusto. Claro, estamos cada vez abarcando un poco más con el tema de de las edades, ¿no? Todos necesitamos, de pequeños, niños, grandes, adultos, todos necesitamos siempre en algún punto desarrollar nuestras habilidades de Y comunicación. lo más importante es ver cómo se van desarrollando y descubriendo sus habilidades, ¿no? ¿Cómo se llama este chiquito con su cabecita redondita que siempre que el bebé se sonríe? Moisés, ¿no? Claro, el El gran cargador. estudiante. Mira, él ya está terminando 3 meses, pero él quiere continuar. Él quiere seguir le gusta, pues, ¿no? Y ha encontrado, mira, eso es un tema que hablamos el episodio pasado. Va encontrando su propósito como Sí, estudiante, ¿no? Como sí. estudiante. Y él está ahí sentadito, ¿no? Bien Predispuesto. predispuesto y veo como una energía que irradia toda esa herramienta de niños que Sí, en ese horario, la ¿no? energía es muy Te importante. felicito, realmente, y Sí, veo que están muy dinámicos, muy participativos y lograr la motivación, que es claro. la tarea de todo coach o docente, no es fácil, no es Sí, fácil, siempre pero tú has con logrado mucha esa paciencia. conexión porque se siente la energía, apenas tú entras al aula, se siente la energía cómo está trabajando. Y Qué realmente te bonito. felicito por eso. Gracias, muchas gracias. Y el día de hoy venimos con un tema maravilloso porque es algo que trabajamos con los estudiantes, ¿no? Clase a clase, sesión a sesión, a través de los asesoramientos. Y es acerca de cómo superar ese miedo escénico que muchas veces a nosotros nos paraliza, ¿no? Ujú. ¿En algún momento a ti te ha pasado esa situación? Sí, imagino Sí, que sí, sí. sí, claro, en mi teatro me ha pasado, ¿no? Ya. A veces uno da por sentado que todo va a salir bien, pero me ha pasado, ¿no? Y eso se debe a múltiples circunstancias que más adelante vamos a mencionar, pero Ya. aún dominando el texto, el parlamento, me ha ocurrido que me he quedado en blanco y se bloqueó todo y no sabía Totalmente. qué hacer. Salir en ese rato Claro. disparado o al apuntador para que me diga qué es lo que hay que hacer, pero sí, sí me ha pasado, me ha pasado. Terrible, ¿no? Yo también he vivido mis propias experiencias, la verdad. A ver, cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Yo ya tenía varios años experimentando el arte de la oratoria, conociendo técnicas, pero no tanto como ahora, ¿no? Yo pienso que a partir de la experiencia y el tiempo que va pasando, uno va aprendiendo cada vez más, ¿no? Y vas desarrollando también tu carácter. Pero recuerdo mucho una clase de la universidad que mira, yo debo ser sincero. Solamente aprendí lo que estaba en pantalla. Ah, No vi más allá, ¿de acuerdo? Que es algo que aprendí ya al finalizar la carrera, ¿no? Pero en ese momento yo confié en mi memoria. Y salgo al frente y simplemente llegó un punto que nunca me había pasado y sí me afectó porque me quedé pensando en esa situación. Me quedé en blanco totalmente. Y mis compañeros de grupo que estaban esperando a que yo siga exponiendo, me quedaron mirando como, no entendían qué me estaba pasando. Y yo lo único que hice fue, continúo luego, por favor, pasa el siguiente.
y me quedé a un costado decepcionado de esa experiencia y no poder creer que, porque a veces uno pues no se confía, por eso la sobreconfianza es mala. Imagínate un chico que ganó muchos concursos, que pasó por muchas situaciones de éxito hablando frente a los demás y vivir una experiencia de bloqueo total y donde no sabías ni cómo salir del paso, a mí me afectó muchísimo, ¿no? Pero Y a pesar de las recomendaciones que se le daban, ¿no? claro, o sea, en ese momento simplemente se me fue. Hoy en día soy más consciente de las técnicas. En ese momento probablemente no. Ujú. Y Quizás no le diste importancia. claro, pero ¿sabes qué? Cuando pasó esa situación, yo dije, necesito mi revancha. Y en la próxima oportunidad que tuve en el mismo curso de salir a exponer un proyecto, busqué información hasta de lo que no me pidieron. Bueno, pero eso, Ya, ajá, solamente, pero para que veas de que uno necesita encontrar mucho, o sea, estrategias para evitar bloqueos sí, mentales. bueno, la circunstancia que pasas tú y he pasado yo le está pasando a varios, ¿no? En el caso mío, las dificultades que tenía ahí dentro del teatro, yo conocí el texto y había ensayado porque nosotros la ventaja que tenemos es que hacemos una partitura de movimiento. Hay una partitura de movimiento, a dónde vas, por la izquierda, por la derecha, qué objeto tomas y se ensaya 4 meses, ¿no? Ujú. Pero de pronto, pues, ¿qué circunstancias pasarán en la cabeza en ese momento que te quedas en blanco y no sabes qué hacer, ¿no? Y ahí creo que deberíamos conectar con ellos para saber que hay herramientas que nos llevan a superar esta situación. Exacto. Ahora, ¿por qué nosotros llegamos a sentir miedo escénico? Porque de pronto Son varios factores. pensamos de que debemos que cubrir expectativas de la audiencia, porque creemos de que van a criticar el trabajo que estamos realizando, o si nos vamos a un punto más interno y no tan externo, queremos ser perfeccionistas de pronto, ¿no? Y queremos mostrar lo mejor de nosotros, pero cuando llegamos a un punto excesivo, hay una sobrepresión. Y cuando te sobrepresionas, tu mente colapsa y ahí es donde viene el bloqueo. Claro, yo he observado en los talleres, hablando de lo que es oratoria, tanto niños como adolescentes, que muchas veces son por cuestiones el- de temores ya inherentes en ellos, ¿no? Ujú, En claro. otros casos son porque son tan perfeccionistas que quieren que salga todo perfecto y tienen miedo a equivocarse, ¿no? Sí, exacto. En otro aspecto puede ser que no se prepararon bien con el tema y resultan pues bloqueándose. Pero todos estos factores que son múltiples no promueven una seguridad, sino al contrario, de pronto te llevan hacia el pánico escénico que te paraliza y te bloquea. Totalmente, así es. Dicen que tu mejor maestro es la última equivocación que tuviste. ¿Qué opinas sobre eso? Que sí, ¿no? Pero sí que lo asumes como tal. Tienes que ser consciente. Claro, porque el caso de nuestra, de tu hermana, ¿no? No vamos a mencionar su nombre. De pronto tuvo, sí, Pues un bloqueo y ya se quedó con el bloqueo, que ha logrado superarlo más adelante. claro, esa Ya con experiencia. estudio ha logrado superar más adelante. Hay muchas personas que de pronto no lo toman como tu maestro, pero sí deberías tomarlo como tal. Tú Claro. deberías tomarlo como tal. Sí, tiene que ver mucho con el nivel de conciencia que tienes Claro. sobre los errores que vas cometiendo o aquellos fracasos que vas experimentando en el camino. Pero que sin embargo, como lo hemos dicho miles de veces en varios episodios, el fracaso simplemente es una oportunidad para ser mejores. Entonces, depende mucho de cómo tú manejas ese error y cómo aprendes de eso. Ahí surgió pues mi famoso tema Confío en mí, porque en realidad Ya, de pasar de ver, el confío en mí lo hizo parte de mí porque en realidad no era conmigo, ya. era los estudiantes, ver qué es lo que pasaba, entonces decir, bueno, Ok. hay que darle una herramienta que permita que sí se puede superar esas situaciones, ¿no? Que ellos pasaban. Sí, es maravilloso que uno a través de estas frases pueda afianzar mucho su estima personal. Ujú. Porque eso es lo que tú necesitas cuando estás en un escenario. Cuando estás en un escenario te juzgas tanto, te criticas tanto y no rescatas lo bueno de esa experiencia, no estás pensando en los resultados positivos que puede traer esa experiencia. Entonces, llegas a un punto en el que, como pasa en muchas circunstancias, terminas experimentando una experiencia totalmente negativa, A ¿no? mí particularmente lo que me bloquea es que quiero ser perfecto en lo que quiero exponer, ¿no? Ya. Y es eso lo que me bloquea. No es que tenga miedo a la gente, sino que el no querer equivocarme, y eso está mal,
¿no? El no querer equivocarme me lleva a pasar por una serie de situaciones embarazosas. ¿A Ujú. ti qué te pasa? Bueno, en realidad, cuando yo Ujú. me equivoco, últimamente, por ejemplo, si es que en caso me pasara, yo he aprendido a, y eso lo vamos a ver en el otro bloque, en el segundo bloque, a improvisar, ¿no? Es decir, y la improvisación yo lo traigo más a un tema de conectar con la gente. Ujú, Yo algo que he aprendido en los últimos años es que cuando tengo oportunidades de charlar con un grupo de personas, como por ejemplo en el evento que tuvimos, ¿no? ujú. Hace poco, me gusta mucho conectar mirada con la audiencia, me gusta hacerles preguntas que los desencajen y que los hagan reír o que de pronto rompan con esquemas cuadrados y que... ¿Por qué? Porque yo he descubierto que cuando uno de pronto te pones en el mismo nivel que las demás personas en un escenario. Entonces empiezas a desarrollar mayor confianza en ti mismo, rompes esas barreras que te separan y simplemente empiezas a fluir más, eres más creativo, te inspiras, viene una idea, viene otra idea, y de lo incómodo que puede llegar a ser al inicio, por lo tenso de la experiencia, termina siendo llevadero y fácil de digerir, ¿no? Así Bueno, que eso es para todos, mí todos básico. pasamos por esta Sí, situación, estas circunstancias, ¿no? sí, Son varios eventos que uno puede ir enumerando un poco para entender después, más adelante, de cómo es que puedes superar. exacto. Ahora, se vienen, en este momento vamos a mencionar algunas técnicas que nos pueden servir a ti, a mí, a todos nosotros, para superar ese miedo escénico. Muy bien, una de las técnicas, por ejemplo, es prepárate más de lo necesario. Claro, tienes que conocer el tema. Lo Siempre dices constantemente. cuando decimos un discurso, ¿cuál es el punto más exacto acá? El contenido. Prepárate bien, Sí. conoce el tema, cada palabra su significado y ante cualquier evento vas a poder superarlo. Hay personas que les gusta mucho memorizar. No, eso no es un peligro. Pero eso es peligroso porque si tú no entiendes el análisis o el detrás de la información Ahí ese es un a peligro. profundidad, Ese es un peligro. viene un bloqueo y no hay marcha atrás, Todos porque de te acuerdo. acostumbraste a un esquema muy, ¿no? Cuadrado. Tienes que conocer lo que vas a decir. Exactamente. Muy bien. Dos, ¿qué dice? Controla tu respiración. Mira, yo que enseño teatro, ¿no? Y a veces la gente puede pensar la respiración, ¿no? Y he escuchado a una gente, mucha Claro, gente que dice ya que la es un respiración, término que que ya que con la respiración, ¿qué cosa? No, le baje nivel y no. la respiración es básico para poder controlar los nervios y para hacer que encuentres el equilibrio Totalmente de acuerdo. para poder salvar cualquier bloqueo que puedas tener. La mente se bloquea por todos los pensamientos que en ese momento, ¿no? te consume. Una respiración alivia todos esos nervios que te juegan en contra. Y el otro Así que, punto es importante. redirige la energía del miedo. Y eso tiene que ver con lo que te decía, tú me decías cuál es la música, justo la pregunta, ¿no? Que más te agrada. Cada evento que va pasando alrededor de mi vida tiene que ver con el plano positivo. O sea, ¿qué hago yo? Redirigir todo. O sea, acostumbrar a que tu mente siempre esté en un plan positivo. Ya. Y también yo podría agregar que cuando dices redirigir la energía del miedo, es que a veces uno cuando sale te pones excesivamente nervioso. Probablemente a ti te esté pasando, ¿no? Y te sudan las manos y no sabes qué hacer. Pero hay dos puntos. O tú tomas esos nervios y esas emociones, ¿no? Que están a tope, a mil en ese momento, como algo negativo y lo defines como el miedo, o simplemente utilizas esas emociones como una adrenalina positiva, como, ¿por qué no pensar que toda esa sensación que tienes es porque te interesa lo que vas a hacer y porque te va a dar el impulso para hacerlo cada vez mejor? Así que depende mucho de cómo redirijas esa energía. Y el Cuatro, otro punto es lo que siempre le repito constantemente a todos. Visualiza el éxito antes de actuar. eso, anticípate. Tú vas a salir de escena, me va a salir maravilloso. Exacto. 5. Convierte al público en tu aliado. Eso me encanta a mí, ¿no? Me encanta porque algo que yo siempre practico es dialogar con la gente, saber de que ellos sean conscientes que cada palabra que yo suelto es exclusivamente para ellos, no para yo vanagloriarme ni tampoco para lucirme. Cada cosa que yo digo lo hago para conectar con la gente. Conéctate diciéndole cómo te sientes en ese Y eso momento. es genuino. Tú ingresas, Sí. conéctate directamente
contándole la emoción que experimentas. Y Eso, si es sincera, eso. Vas a, de todas maneras, a generar una química infalible. Muy bien, hemos terminado con este primer bloque del episodio y vamos ahora con la la ronda de preguntas. Muy bien, vamos a solicitar producción. A ver, listo. ¿Ya quién empieza? vos. Yo. Ok, a ver, vamos. Hacemos El lo tiempo que- nos va ganando. A ver, dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y por qué? Uf. ¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Bueno, he aprendido a... Anteriormente yo tenía una sola definición, que era me encantaba escuchar a las personas, ¿no? Me gusta conversar, me gusta escuchar las opiniones, me gusta de pronto poder brindarles algún consejo, ¿no? Y eso forma parte de mi trabajo dentro del programa de oratoria. Pero últimamente le he empezado a agarrar gusto a mi trabajo desde un plano un poco más... ¿cómo lo puedo decir? Más a nivel de gestión. Cuando realizo eventos, cuando coordino proyectos, eso a mí me encanta, ¿no? Entonces le he aprendido a agarrar el gusto por ese lado, porque Edel, más allá de un centro de entrenamiento, es un lugar que genera proyectos, Así es. proyectos sociales. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el momento más divertido que has tenido en tu vida? ¿No? El más divertido de mi vida. ¿Cuál ha sido? No sé, en tu trabajo, con tu familia, contigo solo, saliste, no sé. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a la playa de acá de Salaverry, creo que no sé, Las Delicias? ¿Puerto Morir? No. Antes, cuando nos tomamos fotografías así tirándonos tierra encima, montados, no ha sido por Salaverry para allá, porque fuimos, ¿te acuerdas en la camioneta? Uy, no me acuerdo de eso. O fue en Huanchaco, me parece. Y entonces, como era inusual, no ha sido por allá. Ya. Como era inusual, porque para mí casi no entro en ese tipo de cosas, Ya. fue divertido. O sea, digamos, fue divertido para ti en particular, porque tú mí. normalmente te cierras a ciertas Así diversiones de la vida. Así es. Ok, ya está, muy bien. A ver, seguimos. ¿Qué es lo que más te inspira, dice, a ser creativo y a innovar en tu trabajo? ¿Qué es lo que a mí me inspira? Mira, yo soy consciente de que tengo cierta habilidad por crear en mi cabeza o diseñar cosas que ni yo mismo a veces me explico, no es que alguien me haya enseñado, simplemente es como que fluye, ¿no? Pero si algo tiene que inspirarme a ser creativo, es ese del... O sea, a mí Edel te inspira, ¿no? A crear, porque si yo no tuviera este proyecto, no sé, ¿no? Una inspiración para mí no es una persona en particular, no es tampoco una palabra que haya escuchado. Para mí la inspiración es el proyecto que tengo, ¿no? Y que en base a eso me hace siempre crear y hacer cosas. Entonces te vas hacia arriba. Es que eso es ahí, lo que te inspira, lo que te apasiona, es lo que te mueve. Ese es Último. no existe cosa, no es el dinero lo que te lleva No. al éxito, no es el dinero que tú hagas algo grande en tu vida, es la pasión, es la inspiración, porque la creatividad es lo que promueve el cambio. Claro, cuando yo... Si eres creativo, Sí, te cuando vas a crear cuando hice esta estrellita, para mí es como un bebé que uno va cuidando y vas criando y lo acompañas en el proceso, ¿no? ¿qué es lo que más te estresa en el trabajo y cómo lo manejas? Mira, por algo te tocó a ti, no a mí. Bueno, ya lo manejo. Ah, ya. Pero siempre hay identificamos. trabajar con todas estas herramientas digitales que existen actualmente. Ok, ya. Digamos, adaptarte a la tecnología y a toda la innovación. Y sobre todo cuando estoy en cierre de notas, de actas, y a veces el sistema no funciona, o la red se lentea, o todos están utilizando la plataforma al mismo tiempo. Y créeme que me genera una situación, pero aprendí a respirar, a tomarlo con calma. Eso, a tener mucha paciencia. Eso, muy bien. Entonces, con esto damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias.
Muy bien, listo. Vamos entonces a continuar ya con la última sección y esto sí, no nos vamos a tardar mucho porque ya estamos llegando casi al final de este video y estamos contra el tiempo, pero básicamente en este bloque vamos a hablar sobre la improvisación escénica. Ya la primera parte vimos acerca qué hay detrás de un bloqueo mental y qué podemos hacer para poder solucionar. Pero ahora vamos a hablar sobre esta improvisación escénica. Hablamos de improvisación para simplemente no prepararte en absolutamente nada y salir como sea, o improvisar como una estrategia dentro de toda una preparación que hay detrás. Claro, que le quede claro que la improvisación es una estrategia que te permite salvar una situación conflictiva en un momento determinado. Claro. No es que vas a... Improvisar sin tener No, no. un camino, ¿no? La improvisación como una estrategia, ¿no? Correcto. ¿Cómo es que la improvisación te puede permitir salir airoso de un tema que solo tú conoces? Eso. Porque nadie más conoce. Tú eres el que conoces el tema y por lo tanto puedes encontrar mecanismos que te lleven a ti a salir airoso ante una situación compleja que puede estar pasando en una exposición frente al público. Correcto, muy bien. Mejor dicho, no lo puedo decir. Y ahora, cuando queremos entender sobre improvisación escénica, básicamente son dos puntos clave. Escucha activa y la aceptación al error, ¿no? En una improvisación, cuando tú vayas aplicando, y esto tienes que practicarlo porque no hay de otra, ¿sí? Pero cuando estés en la práctica tienes que entender dos cosas, ¿no? Que tienes que aplicarla, y esto es la comunicación efectiva, que básicamente uno de los indicadores es escucha activa. Cuando estás en un escenario tienes que estar con tus cinco sentidos prestando atención a la gente que te rodea, ¿no? Para poder conectar y para en base a eso usar como un recurso para poder fluir en la improvisación. Esa es otra estrategia, ¿no? El estudiante o el participante o quien va a ser de orador en ese momento debe conectarse consigo mismo y prestar atención, hacerse un hábito, prestar atención, como tú dices, escuchar activamente, de tal manera que ante cualquier circunstancia que pueda aparecer, Ujú. va a salir de esa situación. Sí, exacto, correcto, ¿no? Y la aceptación al error, ¿no? Es decir, en el camino vas a cometer errores, te puedes equivocar, pero si tú lo tomas de la manera más positiva, créeme que la experiencia cambia totalmente. Pero si tú ves ese error cometido como un monstruo, como algo que no tenía por qué suceder, entonces ahí agrandamos el problema y entras en un bloqueo que no queremos. No, y otra cosa, que el público no percibe el error. Claro, El error te exacto. lo has generado tú. Y de pronto tú evidencias el error cuando el público ni siquiera se dio cuenta. Lo Porque agrandas entonces, más. discúlpeme que acabo de cometer un error. Y el público va a decir, ¿qué? Si ni siquiera se notó. O sea, eres tú. Y Muchas veces debes aceptar lo que es así. sí. El público no lo percibe a no ser que tú lo denotes como tal. Siempre se lo repito a todos los estudiantes en EDEL. Ahora, vamos con algunos consejos para improvisar, dice, con confianza y creatividad. Así es. A ver, el primero dice, acepta lo que ocurre, ¿no? Es decir, si sucede algún error en el camino, de pronto te olvidaste la letra o qué sé yo, entonces acéptalo simplemente que ya está, ya sucedió y qué vas a hacer a continuación, ¿no? Aplicar el sí y. ¿Qué significa el sí y? Simplemente conectar con, y lo expliqué anteriormente, con los recursos que se encuentran en tu mismo espacio. Así es. Dos, Escucha con atención activa, no solo palabras, también el tono, emoción y el lenguaje corporal. eso Eso sí es es muy importante. importante para poder entender lo que se quiere decir. Muy bien, lo mencionamos también, ¿no? Tres, conecta con tus emociones. Es importante permitirte sentir felicidad, tristeza, enojo. Cuando uno está en el escenario y estás hablándole a personas y enseñándole sobre un tema específico, tienes que ser emocional, tienes que interpretarlo, tienes que sentirlo, no solamente decirlo por decir. Siguiente, Juega sin miedo al error. Probar, fallar, volver. y volver. No, es que es así. No sé, uno debe tomarlo esto como, y hablamos de un juego lúdico, ¿no? No estamos hablando de una situación de desorden, sino juega con la situación, prueba y ya está. O sea, con absoluta libertad y con absoluta honestidad. Mira, creo que cuando uno estudia clown, por ejemplo, te Ujú. enseñan mucho a burlarte de tus propios errores, ¿no? A reírte ¿qué pasa cuando tú te ríes de tus propios errores? Ya a la gente no le queda más que simplemente seguirte el juego y todo se va acomodando y todo va fluyendo. Claro, deja que todo sea natural. Natural es lo que queremos lograr. Sí, Natural. que fluya.
Siguiente, dice, aprende a leer la energía del grupo. También, cuando se hace un espacio exponiendo, ¿no? Frente a una audiencia específica, lee la energía de la gente. Si está muy aburrida, aplica una estrategia para despertarlos y para mejorar el ambiente. Y créeme que cuando hagas eso, tú mismo vas a sentirte más relajado, en control y vas a poder fluir en tu creatividad. Así es. Siguiente, Practica con regularidad. practica con regularidad. Mira, nuevamente, entra a un taller, entra a música, entra a danza, entra a todo. Practica con regularidad cualquier cosa que tú estés haciendo, y en este caso hablamos de los discursos, hablamos de los temas, Ujú. de vez en cuando, para que al momento de estar en escena, tu cuerpo esté preparado, tu mente y tu cuerpo esté preparado. Perfecto. Y por último, simplemente disfruta el proceso. Todo lo que hagamos en la vida hay que disfrutar el proceso, sea bueno o sea malo. Depende de la conciencia que tengas sobre esos errores y esos éxitos para que tu vida sea más feliz. Recientemente tuvimos el caso de este chiquito Iker, ¿no? Sí, tuvimos un caso. Pero sin embargo, lo superó. Lo superó y no permitimos que se rindiera. Ni Llegó él hasta el tampoco final. Ni él tampoco la ha permitido. Exactamente. Porque ahora lo he visto acá como si... No, superado totalmente. Sí. Y eso es bueno porque sigues, a pesar de Claro. todo, sigues, Sí. sigues, no te detengas. Muy bien, disfruta. Hemos llegado al final de este episodio sin antes invitarte a registrarte a nuestro curso virtual de oratoria que ya está disponible a nivel nacional. Así que si quieres formar parte del Club de Líderes EBEL, este es tu momento. Te vamos a dejar en pantalla nuestras redes sociales y también nuestros números de contacto para que pidas toda la información. Y bueno, también te invitamos a suscribirte a nuestro canal Mundo EBEL, activa la campanita para que lleguen todos los nuevos videos, las notificaciones, dale like por supuesto a este video para que nos ayudes a compartirlo y comenta qué nuevo episodio o nuevo tema te gustaría que tratemos aquí en EBEL. Y eso es todo. Mi nombre es Diego Salinas Yo soy Antonio Salinas. y esto fue EBEL Podcast. Chao, chao.